Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. ¿Ya lo tienen ahí, hermanos? Hechos 6, del 1 al 7. Voy a dar lectura, sigan ahí con su vista. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana, porque nos permites abrir tu palabra, leerla, y oramos, Dios, que tu Espíritu Santo nos dirija y nos bendiga con tu palabra. Te lo rogamos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, no sé si quiero decirles algo en inglés a los hermanos porque sé que ellos entienden muy bien. Entonces, I'm not sure if I want to say something in English to you because you understand a lot of Spanish. But I'm going to tell about this passage where when the apostles sent to choose deacons because they were not enough to supply the needs because it was a huge multitude in Jerusalem. So, and I want to say that there was a human reason the needs didn't were supplied correctly, but at the same time there were a divine reason. God wanted to provide more help through his children, specifically speaking about these men, these deacons. So the Lord gave them direction to them to choose this kind of people to serve the Lord and to serve his people, his church, you know. And it's because God is the most interested person on his own church. It's a church he purchased with his own blood, as the Apostle Paul said. And God is interested in his own church because he is working in his children, his people. So the men who they chose had Greek names. That didn't mean that they were not born in Jerusalem where they had Hebrew name. They had Greek names. It means that they had the influence of the Greek, not only the Greek language, but also the Greek culture, you know. And these people, they even were Jewish people, but they were grow in the Gentile culture, you know. So they were coming to the Lord, and they were being people who not only gave their lives to Jesus, but they gave their lives to serve Jesus and to serve others, okay? Anyway, something like that, okay?
Okay. Then I'm going to say something, some thank yous to some of the church. And then the results of the obedience to the direction of the Lord were, in the verse 7, it says that the word of the Lord grew up more, and the number of the disciples were multiplying, many more. And many, even the priests, the religious leaders were coming to the Lord Jesus Christ. So, okay, if I have something else to say, I will. Maybe in Spanish you will get much more. Ok, bueno, traté de decirles un poquito a los hermanos cómo voy a estar compartiendo, pero como ya saben, me estoy volviendo muy bueno en escoger títulos para mis sermones y hoy el título es Elección de 7 diáconos. Ese es mi título hoy. Dice la Escritura que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hay quienes dicen que probablemente en este momento de la iglesia en Jerusalén eran entre 20,000 y 50,000 personas. ¿Puedes imaginar eso? Hoy solo se da en los países grandes, en Estados Unidos tienen mega iglesias, pero no sé si tengan una iglesia de 50,000. Mark, ¿sabes alguna iglesia de 50,000? Ok. Yo no sé, pero hemos conocido iglesias de 2,000, de 3,000 personas en Estados Unidos, pero no una iglesia tan grande como esta iglesia en Jerusalén. De hecho, no fue la más grande, porque hay quienes dicen que en el siglo segundo o tercero después de Cristo, en Antioquía, ¿recuerdan que en Antioquía fue donde se les llamó cristianos por primera vez? Hay quienes dicen que llegó a haber una iglesia ahí probablemente de 120,000 personas y que tenían algo así como 1,000 ancianos sirviendo como pastores en la iglesia. O sea, hermanos, esto realmente era estratosférico, era muy grande. Entonces, Lucas es un extraordinario guía. Nos va llevando y nos va diciendo por dónde va la iglesia en estos primeros años. Y dice que por el hecho de que la iglesia estaba creciendo, empezó a haber problemas. ¿Te parece lógico eso? ¿No se supondría que por el hecho de ir creciendo, los problemas deberían irse acabando? Bueno, estaba escuchando a un doctor y sé que aquí hay 2 o 3 doctores, pero hay una especie de enfermedad que le da a los niños que le llaman dolor de crecimiento. Algunos o tienen algo parecido. ¿Sí? Dime cómo se llama aquí en México. ¿Ah, sí? El estirón. Y los estirones duelen. Bueno, el dolor de crecimiento, había un doctor que dijo esto, que cuando los niños están creciendo les duelen las articulaciones, les duelen las rodillas, sienten dolor y el doctor dice, no tiene nada, pero tiene dolor. Dice, sí, es porque está creciendo. Ahora, la verdad es que otros doctores dicen, y estoy metiéndome aquí en terrenos delicados para mí, pero la verdad es que dicen que no es en realidad una enfermedad y que realmente no hay un diagnóstico como tal, pero que se sobreentiende que es algo como eso que está sucediendo porque el niño, su cuerpo, sus huesos, todo su sistema está creciendo, está desarrollando, está estirándose. Y entonces hay este tipo de cosas. Ahora, por favor, no me juzguen si estoy diciendo alguna herejía médica, no soy médico. Entonces, todos mis errores médicos después ahí los doctores que me ayuden a corregir. Ok, pero bueno, yo escuché algo así de cuando mis hijos estaban chiquitos, ¿sí? Hubo algún momento en que les dio algún dolorcillo por ahí y el doctor nos dijo eso. No tiene nada, solo es dolor de que está creciendo. Bueno, pareciera que esto es así. Pareciera que hay tanto crecimiento
que está habiendo un problema. Ahora, uno quizás entre muchos. Pero vean ustedes, es interesante porque Lucas nos dice qué está pasando. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, ¿qué cosa? Ahora, esto sí es un problema, ¿eh? O sea, el problema, en realidad el problema es que no están distribuyendo el alimento de manera adecuada. ¿Estoy bien? Ese es el problema real. Pero el problema más fuerte es que ahora hay personas que están aquí murmurando. Ese es un problema, hermanos, porque la murmuración realmente es un pecado. Hablar, estaba buscando en el diccionario, dice que murmurar es hablar entre dientes, manifestando disgusto por algo o por alguien. Eso es murmurar, o sea, no es hablarlo abiertamente, es hablarlo entre dientes ahí para que alguien lo escuche y lo empiece a pensar también y luego que otros vayan pensando lo mismo malo que yo estoy viendo. Realmente lo que estás haciendo es más malo que lo que estás viendo. ¿Sí me explico? También dice el diccionario que es hablar con perjuicio de un ausente censurando sus acciones. O sea, murmurar es hablar de alguien cuando no está o cuando no te puede escuchar. ¿Sí me explico? Oigan, parece que estas personas están murmurando de los apóstoles. Y eso es grave. No por quiénes son ellos como personas, nada más, pero por lo que ellos representan. Ahora, ellos están entregadísimos al Señor. Los apóstoles, de hecho, por lo que deja ver el texto, pareciera que ellos también están repartiendo en las mesas la comida. Ahora, no es que sea malo. El problema es que el peligro más grande es que ellos estuvieran descuidando lo más importante de la iglesia. ¿Sí se observa esto, hermanos? Ok. Yo encontré aquí, le puse aquí una razón humana de esta murmuración, pero creo que encontré también una razón divina para este problema. Miren, la razón humana dice en el versículo 1 que los griegos estaban murmurando ¿contra quiénes? Contra los hebreos. Ahora, dices tú, pues ¿cómo no? Los griegos contra los hebreos, pues por supuesto que había una distancia enorme. Bueno, no es tan grande la distancia, ¿eh? En realidad, ambos son judíos. Solo que los hebreos son los que han crecido en Jerusalén y sus alrededores, y los griegos son los judíos que han crecido en alguna parte del mundo romano. Son judíos también, pero ellos traen dos cosas. Traen un idioma diferente y dos, traen una cultura diferente. ¿Sí me explico? Entonces, parece que aquí hay una situación probablemente de tipo cultural. Parece que hay una cuestión del idioma. No lo sé, no lo sabemos. Lucas no nos dice. Lo que sí nos dice es que los griegos están murmurando contra los hebreos porque las viudas de aquellos no están siendo atendidas. Las viudas de los griegos no están siendo atendidas correctamente. ¿Ok? Cuando estaba estudiando me pregunté, ¿realmente eran solo las viudas de los griegos? Porque a veces pudiera haber pasado que también las viudas de los hebreos no hubieran sido atendidas correctamente, pero los griegos están viendo que no están atendiendo a sus viudas. Ahora, ¿por qué lo de las viudas? Bueno, en el Antiguo Testamento, y no voy a entrar en este tema, este es otro tema, pero en el Antiguo Testamento Dios les había enseñado que cuidaran a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. ¿Recuerdan eso? Eran personas que necesitaban apoyo. Y cuando Pablo escribe a Timoteo dice que la iglesia debe tener cuidado de las viudas, o sea, debe cuidar a las viudas. Ahora, es curioso porque dice a las viudas que en verdad sean viudas. Y tú dices, pues no todas las que se les ha muerto el marido son viudas en verdad. No, es que la palabra viuda en griego significa desamparada. Entonces, es como un significado distinto de lo que nosotros tenemos. Porque imagínate una viuda que se quedó
con una empresa y con 20 millones en el banco. En el concepto del apóstol Pablo, esa no es una viuda. Una viuda es una mujer que se quedó sin marido y se quedó sin economía para poder vivir. Y entonces Pablo dice, debes tener cuidado de las viudas que realmente están desamparadas, número 1. Y número 2, si esas viudas tienen hijos, dice el apóstol Pablo, los hijos deben hacerse cargo de ellas, de su mamá. ¿Para qué? Para que no se agrave a la iglesia, porque hay otras viudas que en verdad necesitan apoyo. Ahora, esto era en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, esto era tremendo, hermanos. Cuidar a las viudas, cuidar a los huérfanos y cuidar a los extranjeros, eso era tremendamente importante para ellos. Bueno, aquí hay un problema, y es que estos griegos están esperando que los hebreos atiendan a sus viudas. ¿Pueden ver algún otro problema aquí? La pregunta es, ¿por qué ellos no atienden a sus viudas? Bueno, eso es nada más en el camino, se queda ahí como para reflexionarlo, ¿no? Ok, una razón humana entonces, no, como digo, estamos especulando aquí cuál era realmente la situación o la razón. Pero ciertamente había un problema grave, que muchos de ellos estaban buscando solamente su propio beneficio y esperaban que los demás les trajeran el beneficio a casa y se olvidaban que Dios los había puesto a ellos también para bendecir a otros. Muchas veces queremos la atención de los demás o de quienes deben atendernos y se nos olvida que nosotros podemos atender a otros también en su necesidad. Hace muchos años escuché algo que alguien dijo y que me gustó mucho. Dijo, nunca eres el más pobre de este mundo. Siempre habrá alguien con mayor necesidad que tú, a quien puedes ayudar, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, aquí el problema que están teniendo estos griegos es que ellos están esperando que otros vengan a suplir su necesidad. Hermanos, es un problema a nivel nacional, es un problema a nivel Latinoamérica y yo diría es un problema a nivel mundial. Creo que en Estados Unidos viven eso también. Gente que espera que el gobierno le dé de comer. Gente que espera que el gobierno le dé una casa para vivir. ¿No es cierto, hermanos? Y los políticos, y tristemente tenemos que decirlo, los políticos se aprovechan de eso. ¿Por qué? Porque prometen muchas cosas en campaña. La pregunta es cuántas de esas cosas cumplen cuando ya son líderes, cuando ya son gobernantes. Ahora, si eso lo pasas a la iglesia, llegas a la iglesia, y ha habido 2 o 3 personas que han llegado, gracias a Dios no están aquí, pero 2 o 3 personas que me han dicho, oiga, yo quiero asistir aquí porque a mí me dijeron que aquí ayudan a las personas. ¿Has oído alguna vez eso? Sí, y eso es tremendo. Y yo les he dicho, no, aquí no ayudamos a las personas. Compartimos de lo que tenemos cuando Dios nos permite compartir, pero no somos un centro de beneficencia. ¿Sí me explico? Es increíble. En Estados Unidos yo veo esto como los bancos de comida, ¿no? O lugares donde puedes ir por un plato de comida. Y yo digo, si aquí abriéramos un banco de comida, se acabaría la comida antes de abrir las cortinas. De verdad, hermanos. Eso es un problema grande. Pero vamos a lo que sigue. Una razón divina. ¿Cuál es la razón divina de esto? Miren lo que dice Lucas en el versículo 1. En aquellos días, como creciera, ¿qué cosa? ¿Sí? Está creciendo la iglesia, las necesidades están siendo mayores, ¿no es cierto? Ahora, ¿eso es un problema? Realmente no es un problema. Oigan, a mí me encanta ver familias grandes. Yo fui de una familia de 2 hijos y de hecho fui hijo único hasta los 9 años y después seguí siendo único porque mi mamá se casó y nació mi hermano. Y pues nunca viví con él o nunca vivió conmigo. Por eso digo que nunca nos peleamos mi hermano y yo. Nunca tuvimos problemas. Y de hecho nos quisimos mucho. Pero yo no sé lo que es vivir en una familia grande. Yo no supe lo que es crecer en una familia de muchos hermanos. Mi esposa sí. Ella vivió en una familia grande, de por lo menos 10, ¿verdad? Por lo menos 10 hermanos. ¿Sí? Entonces yo no sé. Pero ¿saben qué?
Yo no conozco a padres que digan, oye, me dan ganas de matar a unos 3 o 4 de mis hijos porque la verdad ya son muchos problemas. No, están contentos, están contentos. Y luego les preguntan, yo me acuerdo que había la guerra con mi suegro y mi suegra también, que, a ver, ¿a cuál de sus hijos quiere usted más? Y mi suegra pues siempre, ¿verdad? Ya sabemos que tiene un consentido, pero mi suegra siempre, y mi suegro también con honestidad decían, a todos los quiero igual. Y realmente sí. Quizá tienen más afinidad con alguno de sus hijos que con otros, pero ¿sabes qué? Ellos darían la vida por cualquiera de sus hijos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es bonito ver una familia grande, hermanos. O sea, aquí no es el problema, no es que está habiendo más cristianos, más convertidos a Cristo. De hecho, esa es una razón muy importante. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, a mayor número de creyentes, mayor número de necesidad. Dios estaba salvando judíos de Jerusalén, judíos de todas partes del mundo, pero al mismo tiempo eso significa que entre más crece la familia, más oportunidades hay de servir al Señor mientras sirves a tus hermanos. ¿Sí? Porque en una familia grande, los hermanos mayores cuidan a sus hermanitos más chiquitos, ¿no es cierto? Y es bonito. Eso es bonito. Bueno, no sé si todos estén de acuerdo, ¿verdad? ¿Y cuál fue la dirección que Dios dio? Ese es mi segundo punto. ¿Cuál fue la dirección? Pues miren, como dije hace un rato, bueno, se lo dije en inglés a los hermanos, Dios está más interesado en su iglesia que cualquier otra persona en el mundo. ¿Sabías esto? Dios está más interesado en este grupo de creyentes, de hijos e hijas de Dios. Dios está más interesado en ti y en todos los hijos que estamos aquí. Y no solo aquí, por supuesto, en cada iglesia local. Dios está más interesado, hermanos, que lo que cualquier persona en el mundo puede estar. ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué? Porque es su iglesia. A veces usamos terminología que no es precisamente la más correcta, aunque se entiende, ¿verdad? A veces alguien dice, yo voy a la iglesia del pastor Mateo, ¿no? Bueno, eso es verdad y no. Sí, también alguien puede decir, yo voy a tu iglesia, ¿verdad? Es tu iglesia. Sí, pero quieres decir que es la iglesia con la que tú estás relacionado, es la iglesia a la que tú perteneces, es la iglesia a donde Dios te ha llevado para ser parte integral de esta familia. Si alguien te dice que no se reúne en ninguna iglesia porque es miembro de la iglesia universal, número 1 es un mentiroso, número 2 es un ignorante y número 3 es un necio. No hay cristianos que no pertenezcan a una iglesia local. ¿Sí me explico? Necesitas ser parte de una familia, ser parte de un cuerpo. ¿Sí? Alguien dice, pero es que yo soy cristiano y entonces a cualquier iglesia que yo vaya en el mundo, ahí soy miembro. No es cierto. Eres un visitante. Yo soy de la familia López de allá de Mesillas. Pero ¿sabes qué? No podría vivir en ninguna de esas casas de mi familia. ¿Por qué? Porque son familias locales. Entonces, aquí hay una iglesia donde Dios había puesto a sus hijos y Dios está interesado en ellos. Es la iglesia que Él mismo compró con su sangre, es la familia de hijos e hijas de Dios en quienes Dios está trabajando, es el reino de sacerdotes y gente santa, es el pueblo adquirido y Dios quiere que sus hijos sirvan por amor los unos a los otros. Hermanos, esta es la familia donde podemos servirnos por amor los unos a los otros, ¿no es cierto? El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, nada hagáis, 2 versículos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y Dios quiere que su Hijo Jesucristo sea conocido a través de esta familia, hermanos. Ese es el propósito. ¿Se acuerdan de esos 8 días del mensaje? ¿Cuál es el mensaje? O sea, ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante de la iglesia? ¿Reunirnos a comer? Tiene 3 años que no nos reunimos a comer toda la iglesia. Y seguimos aquí. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es que podamos proclamar como iglesia a su Hijo Jesucristo. Amén. Y hace 8 días, si alguien no escuchó o no estuvo en el sermón de hace 8 días, necesitas ver el sermón del domingo pasado.
El apóstol Pablo dice en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Por eso, hermanos, y por mucho más, Dios está interesado en su iglesia. Y a todo esto, ¿qué hicieron los apóstoles? Pues miren lo que hicieron los apóstoles. Número 1, le recordaron a la iglesia el propósito central de Dios para su iglesia en este mundo. O sea, lo primero que hicieron no fue decir, a ver, hermanos, hay un problema y vamos a solucionarlo. No, lo primero que dijeron es, hermanos, hay un problema y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Miren lo que dice el versículo 2, por favor. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿qué es lo que dijeron? No es justo que nosotros, ¿qué dice? ¿Para qué? O sea, ¿hace falta servir a la gente? Sí hace falta servir a la gente, dicen los apóstoles. Pero nosotros estamos en la encomienda más grande, estamos en la médula espinal de todo este movimiento de Dios en este mundo. Wow. Y como dije hace un ratito, número 1, no somos un club de beneficencia. Número 2, aunque a veces lo hacemos, eso es curioso, no somos una asociación de ayuda a la gente, sin embargo, a veces lo hacemos. Esta semana nuestros hermanos, y no solo doctores y enfermeras, el piloto viene aquí y muchos otros que no son doctores, que no son enfermeros, pero vienen trabajando. Vicky y Cotela estuvieron haciendo que las personas no se desmayaran de hambre. Y muchas otras hermanas más. Y otros atrás, el hermano Benito, viendo que los aparatos estén funcionando, que la electricidad esté funcionando. Muchos estuvieron trabajando, hermanos. Y estuvimos sirviendo a las personas. Y Marco estaba al frente de todo esto. Y hermano Dan y otros. Estamos sirviendo a las personas. ¿Ese es el propósito más grande de nuestra iglesia? No. Eso es curioso, ¿verdad? Y no tienen idea, hermanos. Hubo una noche que se fueron a dormir, yo creo como a la 1, 2 de la mañana o más tarde ya. Después ya no me di cuenta. Yo me fui a dormir antes que ustedes. Entonces, le ponemos todo el esfuerzo, todo el empeño, todo el tiempo, todo nuestro vigor. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo más importante. ¿Qué queremos que la gente se lleve? Bueno, queremos que se lleven un beneficio físico en su cuerpo. Pero ¿sabes qué? Ellos, algún día, puede ser que pierdan otra vez la visión. ¿No es cierto? Y de hecho, cuando se mueran van a perder completa visión. Entonces dices, ¿para qué les haces un beneficio? Es que el beneficio más grande va envuelto ahí. Y es el beneficio del amor de Dios en la persona del Señor Jesucristo. Queremos que la gente no nos vea a nosotros, queremos que puedan ver al Señor Jesucristo mostrándoles tanto amor por ellos, ¿no es cierto? Qué tremendo. Sanar enfermos y dar de comer no fue el ministerio central del Señor Jesucristo. El ministerio central del Señor Jesucristo fue predicar el evangelio del reino de Dios. Y en el proceso sanaba. Y en el proceso, 2 veces en todo su ministerio, le dio de comer a una multitud. O sea, si el propósito hubiera sido darle de comer a la gente, pues Jesucristo habría estado convirtiendo panes y peces desde el primer día de su ministerio hasta el último día de su ministerio, ¿no es cierto? Pero no fue ese. Hubo un pueblo en donde Jesús no pudo hacer milagros. Bueno, o no quiso hacer milagros, ¿verdad? Dice que por la incredulidad de ellos no hizo milagros. ¿Y perdió el tiempo el Señor Jesús? No, Jesucristo siguió sirviendo al Padre Celestial. Entonces, Jesucristo no vino a salvar gente de enfermedad o de crisis económica. Jesucristo vino a salvar pecadores del infierno. ¿Se entiende esto, hermanos?
Los apóstoles propusieron entonces que se eligieran a 7 varones. Vean lo que dice ahí en el versículo 3. Buscad pues, hermanos, esto me encanta, buscad hermanos, dice, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Oigan, hermanos, ¿qué tan difícil es servir a las mesas? ¿Qué tanta llenura del Espíritu Santo se necesita para servir un plato de comida? Pues si eso fuera así, los meseros de los restaurantes andarían bien llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Es que servir a una mesa en la iglesia, servir a los hermanos, se necesita de la llenura de Dios en tu vida para que puedas servirles con amor. Para que puedas servirles sin esperar una recompensa. Para que puedas servirles y tu servicio sea mucho más que un plato de comida. Tu servicio en realidad sea una bendición de Dios espiritual a la vida de la persona. ¿Cierto? Llenos, entonces, hermanos, dice aquí, esto significa tenían que ser miembros de la familia de la fe. Yo he encontrado un par de iglesias en estos 37 años que llevo predicando. He encontrado un par de iglesias, y no voy a decir dónde, porque aparte ni me acuerdo ahorita. Pero se me quedó muy grabado que les dije, hermanos, si ustedes tienen un rol aquí de trabajo, de servicio en la iglesia, me dijeron, no. Aquí de la iglesia nadie hace nada, hermano. Entonces, ¿cómo hacen el mantenimiento? Aquí le pagamos a inconversos. Es que los hermanos luego no hacen bien el trabajo, entonces mejor preferimos contratar inconversos. La verdad me dio vergüenza ajena. Dije, ¿cómo es posible? Vean lo que dice el Señor. Escojan hermanos de entre ustedes. Hermanos, ¿quiénes son los que tienen el privilegio y el honor de servir al Señor? Ahora, probablemente haya un oficio que necesitamos aquí en la iglesia y no tengamos a alguien en la iglesia, ¿verdad? Y no es que sea malo, pero el servicio de los hijos de Dios es de los hijos de Dios. ¿Qué tal? Segundo, debían tener el respeto y el aprecio de todos los demás. Eso significa tener buen testimonio. Y tercero, debían ser llenos de Cristo y llenos de la palabra de Dios al grado de poder reflejar a Cristo en todas sus acciones, como lo haría Esteban más adelante cuando dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban lo dijo, ¿eh? ¿Quién lo había dicho antes? Cristo. Debían ser varones llenos de sabiduría, temerosos de Dios y con una dependencia en Dios tremenda. Ok, bueno, esto revela entonces el honor y la importancia de estar sirviéndole al Señor. Y es que alguien dice, ay hermano, a mí me pusieron ahí de servidor, yo quiero predicar, yo quiero ser el encargado de los discipulados, yo quiero ser la líder de la femenil. Me ponen ahí a cuidar niños. Cuidado, porque cualquier servicio, por pequeño que sea en el reino de Dios, aún un vaso de agua fría tiene recompensa. Amén. Entonces, nunca subestimes cualquier tarea, por pequeña que sea, en el reino de Dios. Vamos a ver a los servidores. ¿Quiénes fueron los servidores? Me encanta a mí. He llegado a una parte que me gusta mucho. Dice en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quiénes? A Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. ¿A quiénes más? Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. Esto me gusta. Hoy ya estaba yo pensando entre noche y ayer dije, me hubiera gustado tener alguno de esos nombres. A lo mejor Mateo Nicanor, Mateo Prócoro. Bueno, no estoy muy seguro. Ya después de que los vi que se rieron de mí, ya no estoy tan seguro. Pero quiero mostrarles algo.
No solamente son nombres griegos, son nombres que tienen algo que decir. Esteban significa corona. La palabra griega Stéfanos significa corona. ¿Y sabes cómo acaba su ministerio Esteban? Coronando a su Señor con su muerte. Felipe significa amante de los caballos. Yo no sé si este Felipe era aficionado a los caballos, no lo sé. Pero ser aficionado a los caballos es bonito, es emocionante, hermanos. No tienen idea la adrenalina que se siente, por ejemplo, estar en una carrera de caballos. Si nunca has estado, no te preocupes, te entenderé. Pero estar en una carrera de caballos, bueno, corrí caballo, me tocó ser jinete, obviamente tenía como 8 o 9 años, pesaba yo 30 kilos, y a mi tío le encantaba tener caballos, entonces un día me dijo, tú vas a correr el caballo en la carrera de la celebración del pueblo ahí, el santo del pueblo. Y me subió y me amarró con un cincho ahí, me puso una naranja en cada bolsa del pantalón y encima de la naranja me apretó y le dije, ¿y si me caigo, tío? Dijo, no te vas a caer. Digo, ¿y si se cae el caballo? Dice, te vas a caer con él, pero no te vas a despegar del caballo. Y bueno, ya no me acuerdo si ganó mi caballo la carrera o la perdió, no me acuerdo. Los recuerdos tristes no me gusta tenerlos frescos, pero corrí caballos. Y es emocionante, es una vibra increíble. Ser aficionado a los caballos, no, es peinar. Los hombres peinamos a los caballos, hermanos, y no les quiero decir mucho más porque me voy a emocionar más de la cuenta. Los llevas al río, los bañas, los peinas, los enjabonas, en fin, haces por ellos ni lo que haces por ti, pero de verdad es emocionante, los caballos son emocionantes. Felipe, el amante de los caballos, dejó su pasatiempo favorito a un lado porque había una prioridad: servir al Señor. Algunas veces tendrás que dejar alguna de tus prioridades. Hemos tenido algunos grupos de Estados Unidos que vienen en la semana del Super Bowl. Y ni modo, no hay televisión en sus dormitorios. Y solo están checando por Facebook a ver cómo va el Super Bowl y qué equipo lleva a la delantera. Y ahorita estaban hablando por ahí de la próxima campaña y hablaban de la carrera de coches, la NASCAR y no sé qué otras cosas. Y es emocionante. Y de pronto tienes que decir, Señor, tengo que elegir entre mis caballos, entre mis diversiones, o aprovechar esta ocasión para poner mi vida en tus manos para servirte. Prócoro. ¿Quién es Prócoro? El nombre Prócoro significa el director de danza. No el director de alabanza, sino el director de danza. A este tipo le encanta la danza. Le encanta mover los pies a Prócoro. El artista, el actor, ahora estaba sirviendo a las mesas. Sí. No tenía sus pies delicados para el arte nada más. Ahora sus pies estaban listos para correr y servir al ritmo de la melodía de Dios. ¿Qué tal? Gracias a Dios. Me ha encantado ver a Basford ahí cuidando portones. El músico y el director de la escuela de música sirviendo con los alumnos, cuidando portones. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nicanor. No le hablé a nadie, sigue, Nicanor. Nicanor significa el victorioso o el vencedor. El que venció siendo siervo en el reino de Dios. Nicanor sabía lo que Jim Elliot dijo alguna vez. Do you know what Jim Elliot said one time? Jim Elliot was a missionary in South America, and he died with 4 more guys. He went in an airplane, and cannibalism people killed them and ate them.
But he said something before he died. You know, I don't know if I will be able to say this in English, but he said, he's not foolish. He who left behind those things that he can't keep with him to gain that he never can lose. Ok, ahí va en español, hermanos. Jim Elliot, uno de los 5 hombres que murió entre caníbales en Sudamérica. Este hombre que dejó a su esposa y a sus hijos en Estados Unidos mientras él iba con 4 misioneros más. Estuvieron sirviendo al Señor muy poco tiempo. Fueron para llevar el evangelio a los caníbales y los caníbales los mataron y se los comieron. Y Jim Elliot dijo esto. Dijo, no es necio aquel que deja lo que no puede guardar para ganar aquello que nunca podrá perder. ¿Escuchaste esto? No es necio aquel que deja lo que no puede guardar para ganar aquello que nunca podrá perder. Nicanor es el vencedor, es el victorioso, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Timón es el otro. Número 5, vamos con Timón. ¿Quién es Timón? Timón significa el digno, el honorable, el ilustre. ¿Y saben cuántas veces se menciona su nombre en toda la Biblia? Solo una vez. Con eso es más que suficiente para sentirte más que honrado por el Dios del universo. Oye, que tu nombre, refiriéndose a tu persona, haya quedado escrito en la palabra de Dios una sola vez, eso es un honor. ¿No es cierto? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, eso es un gran honor. Parmenas. Parmenas. Significa el que es constante o que permanece fiel. Wow, mira nada más. Lo que la gracia de nuestro Dios es capaz de hacer en un ser humano. Ya vimos la lectura del Salmo 53. ¿Cuántos buscan a Dios por sí mismos? Nadie. ¿Quién tiene interés? ¿Quién es bueno? Bueno, allá afuera te van a decir, todos son buenos. Hay unos cuantos malos, pero todos son buenos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Todos son malos. No hay ni uno bueno. A menos que Dios haga un milagro en algunos. Y yo puedo ver varios milagros aquí. Gente que nunca hubiera sido amable, a menos que Dios haya hecho un milagro. Amén. Wow. Dios puede hacer de gente inconstante personas que sean fieles y que después de haber puesto su mano en el arado, jamás miren hacia atrás. ¿Saben? Uno de mis problemas, y vi que todos así como que levantaron la cabeza, ¿cuál es uno de sus problemas? Bueno, luego les cuento una historia de un pastor. Que de un pastor joven que salió del seminario y fue a pastorear una iglesia y predicaba y la gente se dormía. Todos los domingos la gente se dormía. Y entonces uno de los ancianos le dijo, oiga hermano, ¿por qué no va con el pastor del otro lado de la ciudad? Él es un ancianito ya, pero nunca se le duerme a la gente. Pues fue tanto el problema de este joven pastor que fue a ver al pastor viejito, que le dijo, oiga, mire, yo soy el pastor nuevo que acabo de llegar. Ah, sí, conozco la iglesia, dice el viejito. ¿En qué te puedo servir, joven? Pues mire, es que cada domingo que predico la gente se duerme. Y me dijeron que lo viniera a ver a usted porque a usted no se le duerme la gente. El viejito dijo, mira, la verdad es que donde quiera la gente tiene tendencia a dormirse en el culto. Acá no, ¿verdad, hermanos? Dijo, nada más que el asunto aquí, cuando yo veo que empiezan a querer cabecear los hermanos, les digo, hermanos,
les tengo una noticia, un aviso. Anoche abracé y besé a una mujer que no es mi esposa. No, todos se levantan y dicen, ¿quieren saber quién es esa mujer? Cuando veo que todos se despertaron, les digo, esa mujer era mi mamá. Hazle así, funciona, dice. Al siguiente domingo este pastor joven se para a predicar y pues nervioso, ¿no? Porque era su día de poner en práctica la instrucción. Empieza a predicar y todos empiezan a querer cabecear. Y dice, pues hermanos, les tengo un aviso. Anoche abracé y besé a una mujer que no es mi esposa. Y todos se despiertan y se pone más nervioso el pastor. Ay, Señor, dice, ¿qué seguía en la instrucción? Dice, y la verdad, dice, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno. Ahí les va mi problema. Uno de mis grandes problemas desde niño era la inconstancia. Yo era un vagabundo cuando el Señor me rescató. Yo no podía permanecer mucho tiempo en un solo lugar. Mi papá nunca vivió conmigo y mi mamá ahora estaba en otra familia. Entonces, realmente yo podía hacer lo que quisiera y llegar a la hora que quisiera a la casa y dormir a la hora que yo quería y hacer lo que yo quería. Fue una etapa difícil en mi vida de vagar y no tener una autoridad, un líder, un maestro, un padre en mi vida. Y entonces, si no aguantaba yo en un trabajo, me iba para otro lado. Y si acá me empezaban a tratar mal, me iba a otro lado. Y así andaba yo vagando. Cuando el Señor me rescató, empecé a andar con mi pastor me enseñó muchas cosas. Y cuando llegué al CI a los 18 años, fue tan grande la impresión, tan hermoso saber que era como un paraíso en la tierra y sigue siéndolo en muchos sentidos. Pero era lo que jamás había imaginado en mi vida. Estar aprendiendo la palabra de Dios todos los días y todo lo que hacíamos. ¿Y saben cuál fue mi oración por 3 años? Todas las noches le decía a Dios, Señor, no permitas que me den ganas de irme. No permitas que me den ganas de irme. Todas las noches, gracias a Dios, nunca tuve ganas de irme. El Señor me ha dado perseverancia. No es parte de mi personalidad, es parte de la gracia de Dios. Y todavía, alguien hace poco me preguntó, oye, ¿cuánto tiempo llevas en la cumbre? Le digo, 21 años. 21, ¿y cómo has aguantado? No sé. Dios me ha sostenido. Llevo 30 años casado, hermanos. No sé cómo me han aguantado. Ahí sí, no sé, pregúntenle ahí luego al Lu. Nicolás, vamos con Nicolás. Nicolás, Nikelaos es en griego. Nicolás significa el conquistador de su pueblo, el que conquista a favor de su pueblo. Qué bendición. Ser un guerrero que lucha y gana para su familia. ¿Para quién ganaste las victorias? Para mis hermanos. ¿Para quién te esforzaste tanto? Para mis hermanos de la iglesia. ¿Han conocido personas así? Yo he conocido hermanos así, que han dedicado toda su vida a servirle a Dios y han ganado tantos triunfos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Qué bonito, ¿no? Ahora sí, parece que ya me encantaría tener alguno de estos nombres. Quizá Felipe, ¿verdad? El de los caballos. Oraron y les impusieron las manos. ¿Qué significa esto? Orar para encomendarles a la gracia de Dios y a la dependencia que necesitamos tener del Señor Jesús. ¿Y qué de imponer las manos? ¿Para transmitirle alguna energía, alguna vibra? No. ¿Para transmitirle algún don? No. No. La imposición de manos no transfiere ningún poder, no empodera a nadie, no imparte el Espíritu Santo a nadie. La imposición de manos es una manera de mostrar apoyo espiritual.
Es una manera también de decir públicamente que puedes ver la dirección que Dios está dando a esta persona a la que estás imponiendo las manos. Y 3, es una manera de honrar el llamado que Dios le ha hecho a esa persona. ¿De acuerdo? Algún día tendremos ordenación de ancianos. Tenemos ancianos ya sirviendo al Señor, pero no les hemos impuesto las manos todavía. ¿Sí? Recuerda esto, tú no les puedes transmitir nada. Cuando me ordenaron en la iglesia de Belén, me dijo el hermano Dan, recuerda esto, los hermanos no te pueden transmitir nada excepto un poco de mugre de sus manos a tu cabeza. Pero ese acto es una manera en que ellos estarán diciendo que están honrando tu ministerio. Y aquí está con nosotros un matrimonio a los que amamos mucho y que siempre que los veo recuerdo cómo Dios nos trajo aquí al principio. Me refiero a Manuel y a Inés. Ahí estás, ¿verdad, Manuel, Inés? Nos conocimos cuando recién habíamos llegado aquí, estaban solteros. Acaban de celebrar, ¿cuántos años de casados, hermanos? 20. Nosotros teníamos un año acá. Y me acuerdo que Manuel me dijo, yo vengo a ver de qué se trata esto, no vengo a que me convenzan. Dije, qué bueno, porque yo no convenzo a nadie. Digo, yo espero que Dios te convenza. Y Dios atrapó sus corazones. Y les ha dado hijos hermosos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Estoy por terminar, ¿eh? Yo quiero dar gracias a Dios por un número de cosas que han pasado aquí en estos 21 años y que están pasando hoy. Gracias a Dios por los que predican aquí la palabra de Dios. Amén. Por los que enseñan cursos de discipulado. Por los que enseñan a los niños y a los adolescentes. También por los que se encargan de la luz, el agua, el pasto. Los que administran las finanzas. Los que mantienen limpio y ordenado el templo y todas sus instalaciones. Los que van a las misiones y hacen trabajo de electricidad, pintura, higiene bucal, taller de cómo reparar zapatos, clases de cocina, plomería, carpintería, etc. Los que mandan un mensaje de ánimo a algunos que no han venido a la iglesia en un tiempo. Los que dirigen los cultos de oración los miércoles, los que visitan a los enfermos, los que sirven detrás de cámaras y videocontroles y video y controles de audio, los que tocan un instrumento y cantan dirigiendo la alabanza y llevándonos al Señor en adoración, los que ayudan a recoger las ofrendas, los que apilan las sillas después del culto, los que recogen cables, micrófonos y muchas cosas más, los que llegan temprano los domingos para ver qué hace falta para ayudar, los que ponen la mesa del Señor cada mes, los que se ofrecen para traducir en las brigadas médicas, por los y las que preparan comida para los eventos de la iglesia, los que se paran a dar la bienvenida a los hermanos y a nuestras visitas, los que se aseguran que cada domingo tengamos una... A propósito, hoy traía algún problema en mi garganta. Gracias por quienes pusieron agua. Los que ayudan cuando un bebé está llorando para que la mamá pueda escuchar mejor la predicación. Gracias a Dios. La mamá quiere oír la predicación, pero su bebé está llorando. Y hay otra hermana que dice, yo salgo con tu bebé, tú escucha la palabra. ¿No es hermoso eso? Los que ayudan en todo, los que dan sus diezmos y ofrendas para que el reino de Dios continúe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben? Somos muy bendecidos. Dios ha derramado muchos dones y muchos talentos aquí entre nosotros. Somos una iglesia realmente bendecida por Dios. Nosotros no tenemos que elegir diáconos. Ya el Señor los eligió y ya están funcionando.
¿Sabes qué significa diácono? El que sirve mesas, el servidor. Todos debemos ser diáconos en el área en que Dios nos permite estar. Amén. ¿Cuáles fueron los resultados? Versículo 7 para terminar. ¿Qué pasó? Crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hubo crecimiento espiritual, la palabra de Dios crecía en los corazones de los hijos de Dios, hubo más crecimiento numérico en la iglesia y hubo un impacto tan grande que aún los líderes religiosos de Israel obedecían a la fe. Conclusión. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para el Señor aquí en la iglesia? ¿O solo vienes esperando que los demás te sirvan? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo que tu vida sea útil en las manos de Dios? ¿O estás esperando que otros vengan y suplan todos tus antojos y necesidades? ¿Cuál es tu parte en el reino de Dios? ¿Ya entendiste el propósito de Dios para su iglesia en este mundo? Miren lo que dice Marcos 10:45. Y vamos a ponernos en pie y vamos a decirlo juntos en voz alta. Marcos 10:45. Si no lo tienen, está en pantalla. Si te cuesta encontrarlo, ahí está en pantalla. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, ¿qué dice? ¿Pudo haber venido para que todo mundo le sirviera? Pudo haberlo hecho. Él es el Rey. ¿No es cierto? ¿Sabes qué hizo? Sirvió y sirvió y sirvió y sirvió y sirvió hasta el cansancio. Hubo días en la vida del Señor demasiado largos. Los apóstoles se cansaban. Y es que a veces hemos pensado que el Señor Jesús así como que decía, a ver, todos los que están enfermos ya están sanos. No. Yo me imagino más al Señor Jesús como lo que hacen nuestros doctores, sentándose y dándole una consulta y en esa consulta terminar sanando a la persona. Algunas veces el Señor les decía, ¿desde cuándo estás así? ¿Se acuerdan? ¿Sabes qué mostraba eso? Mostraba el interés amoroso y misericordioso que el Señor Jesús tenía por las personas. Sí. Algunas veces tocaba sus cuerpos, tocaba sus ojos. Tenía un interés por ellos, que ellos pudieran sentir sus manos. ¿Alguna vez escupió en la tierra? Se agachó, agarró el lodo que había hecho su saliva y el polvo y lo untó en los ojos del ciego. Oye, ¿no podía sanarlo así nada más? Sí, lo hizo muchas otras veces, pero ese día él quiso usar algo y poner algo en sus ojos. Y después le dijo, ve al estanque del enviado, así se llama Siloé, el enviado, ve y lávate. ¡Wow! ¡Qué interés! ¡Qué servicio! ¡Qué amor! ¡Qué misericordia, hermanos! Si tan solo puedes ver a tu hermano o a tu hermana como alguien a quien podrías mostrarle amor y misericordia, ¿sabes qué? Lo vas a hacer. Y vas a permitir y vas a dejar que Dios sea honrado con lo que haces. Gracias por esta agua fría. El Señor va a recompensar a quien la puso.
De verdad. Hermanos, esta es la vida cristiana a la que Dios nos ha llamado. Una vida de amor, una vida de servirnos los unos a los otros. Y que puedas quizá no llevar el nombre gramatical, o no sé cómo se dice, ¿verdad?, de alguno de estos diáconos, pero que puedas llevar las cualidades de alguno de ellos. Que seas victorioso, que puedas servir, que seas un guerrero, que seas uno que permanece fiel y que puedes continuar sirviendo aunque los otros no te den las gracias. ¿Cierto? No esperes que te den las gracias. Si te las dan, qué bueno. Y pásalas al Señor, porque en realidad las gracias le pertenecen al Señor. Dice William Hendrickson que las bendiciones de Dios regresan a Dios en forma de acciones de gracias. Esta mañana, la bendición de la sanidad del cáncer de doña Alex ha regresado al Señor, diciendo: Señor, gracias por haber sanado a Alicia. Pero cada uno de nosotros podría decir algo parecido, ¿no es cierto? Que Dios nos ayude a entender que el propósito principal es proclamar a su Hijo Jesucristo. ¿En qué manera? En la manera en que Dios te capacite para hacerlo. Amén.